Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la reunión en esta tarde, mientras van llegando el resto de los hermanos. Vamos a ir compartiendo una canción que tenemos para esta tarde. Hemos escuchado esta canción antes, sí, es una canción de una banda que se llama Hillsong, que tiene una letra muy linda. Así que vamos a estar compartiendo esta canción, vamos a estar compartiendo también otro coro más, vamos a tener un juego en esta tarde nuevamente, ¿sí? Así que bueno, paso a compartirles el video.
hermosa canción que podíamos estar compartiendo, ¿sí? Tiene una letra muy, muy linda, muy especial. Realmente es un sentimiento muy lindo el expresar que realmente Dios tome el control de nuestro corazón y de nuestra vida, ¿no? Que dice: de tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Bueno, muy linda canción estábamos compartiendo, que nos dejó Agus preparada. Vamos a tener una oración, ¿sí? Antes de dejarle el lugar a Daniel, que va a estar compartiendo de la palabra en esta noche. Oramos. Queremos darte gracias, Padre, por poder estar esta noche reunidos virtualmente, Padre, pero estamos conectados y te damos gracias por ello. Gracias te damos, Padre, por la presencia de cada uno en esta noche. Gracias por los medios que nos das para estar compartiendo este tiempo. Y gracias también porque pones el deseo, Padre, de estar presentes en esta noche. Queremos dejar en tus manos, Padre, a Daniel, que nos va a estar compartiendo la palabra, Padre. Tú estés guiando, Padre, y hayas guiado, Padre, con tu espíritu lo que hayas puesto en su corazón, Padre, para transmitirnos en esta noche. Que podamos, Padre, ser hacedores, Padre, y no solo oidores olvidadizos, Padre, que tú puedas estar haciendo que esta palabra, Padre, no quede en el olvido, sino que realmente podamos tenerla en cuenta, Padre, atesorarla, meditar en ella, Padre, y llevarla a nuestro día a día. Dejamos este tiempo en tus manos y tú sigas presidiendo esta reunión. En Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, tocaba hoy mensaje a Agustín, pero bueno, no pudo estar hoy por el tema de su mudanza y bueno, estaba sin conexión a internet también, así que bueno, me pidió que si le podía dar una mano con el mensaje de hoy. Y vamos a continuar estudiando la carta de Primera Pedro. Hoy tocaba el capítulo 5, ya el último capítulo para aprender de esta Primera Pedro. Y es importante que lo leamos, es importante este capítulo masticarlo bastante porque habla de muchas cosas y acá va a entrar puntualmente
a hablar de un tema puntual que son los ancianos, los jóvenes y todos los que conformamos la iglesia. Y siempre a hablar de estos temas nos ayuda, nos refuerza ideas, conceptos que hemos aprendido más jóvenes en la iglesia, y algunos se vuelven a enseñar para que aquellos que son más nuevitos puedan aprender. Y venimos viendo que esta es una carta donde hay un montón de conceptos, de doctrina que se van encadenando, pero está hablando acerca del sufrimiento y los padecimientos. Por un lado está hablando de los sufrimientos y padecimientos del Señor y de los hermanos que están expatriados, y nos va a hablar a nosotros acerca de los sufrimientos y padecimientos que podemos llegar a tener en este mundo. Aprendimos escuchamos el miércoles de mártires, de perseguidos durante el periodo del cristianismo. El domingo en la cena se habló de los sufrimientos del Señor Jesucristo, y nos resta aprender a nosotros de los sufrimientos que podemos llegar a tener, o que los creyentes tienen en la actualidad, vinculados sobre todo al sufrimiento que Dios permite que acontezca para refinar a los creyentes, para que los verdaderos creyentes se mantengan fieles al Señor y puedan ser afirmados, sostenidos, consolados en esta fe preciosa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del capítulo 5 hasta el verso 11, y vamos a ir haciendo un comentario después de cada versículo en forma particular, un comentario somero, porque bueno, es una cuestión de tiempo, para que veamos un poco el concepto de lo que dice esta epístola. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino sed de ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y os establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Acá, un poco siguiendo la línea de pensamientos que venimos aprendiendo de esta carta, el apóstol va a hablar puntualmente a los ancianos que están en la iglesia, y va a dar una recomendación desde el punto de vista no externo, porque el punto de vista externo lo podemos ver desde 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, que lo vamos a leer. Pero acá va a decirle a los ancianos, bueno, acerca de los sufrimientos y padecimientos de Cristo, Pedro dice: yo también soy un anciano. Él no se presenta como apóstol, sino dice: yo también soy un anciano, una persona que la palabra anciano en la Biblia habla acerca de que son los presbíteros, las personas de mayor edad avanzada, de mayor conocimiento, de mayor experiencia. Entonces, aprender que la palabra anciano y presbítero habla acerca de esto nos ayuda a conocer un poco más la Biblia. Y hay otra palabra griega que también se usa para definir lo que son los obispos, pero a diferencia de presbítero, obispo o episcopo, se refiere a una posición, a un cargo, no a la persona en sí, sino a la función que ejerce.
Y esto muchas veces lo encontramos distorsionado o la gente no lo sabe interpretar. Pero quedémoslo con la palabra que siempre usamos en nuestras asambleas, que es la palabra anciano, ¿sí? Para que conozcamos lo que el Señor le está diciendo a los ancianos de cómo deberían, o lo que deberían hacer con la grey, con los hermanos que conforman la iglesia. Y es un cargo, básicamente, un cargo espiritual de pastoreo, ¿sí? De seguimiento, de la figura del pastor. El Señor Jesucristo nos dice: yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. Ese es el límite. Entonces, cuando vemos o pedimos oración por nuestros ancianos, el ruego es por eso, porque es una tarea muy difícil, muy importante, es llevada a cabo por hermanos capacitados, formados, de buen testimonio, que tienen una serie de requisitos que la iglesia nombra a estas personas para que cumplan este rol, y es un rol de mucha responsabilidad. Entonces, el Señor le está diciendo a los ancianos, y fíjense que importante que es notar esto, porque Él le habla a los ancianos como un grupo, no como una unidad, o sea, que haya un solo anciano, sino está hablando de que en la iglesia es saludable que haya más de un anciano, ¿sí? Para que haya mayor sostenimiento, mayor posibilidad de tomar decisiones de una manera más espiritual correcta, que el Espíritu Santo esté guiando y no se torne siempre en el pensamiento de un solo hombre. Y esto es lo que hemos vivido y aprendido en las iglesias nuestras, y han habido muchas veces personas que han querido ejercer este dominio siendo los únicos, y hemos visto grandes fracasos en esto. Entonces es importante entender esto, que el ancianato se forma como un cuerpo de hermanos, ¿sí? Más de 2 o más, que puedan desarrollar esto. Y él está diciendo: apacentad la grey, ¿sí? Apacentad la grey. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que él vio la gloria, vio los sufrimientos y vio la gloria revelada a Pedro. Por un lado, allí la gloria revelada en Lucas capítulo 9, verso 28, cuando el Señor Jesucristo se pasa por la transfiguración del monte, está Pedro y va a ver la gloria del Señor Jesucristo. Y va a estar en ese monte viendo esa gloria. Pero después va a estar en el monte del Calvario viendo los sufrimientos del Señor cuando fue crucificado, y Pedro va a decir: bueno, yo estuve en esos 2 momentos, y nos va a decir que va a haber una gloria revelada en función a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nos dicen: bueno, vamos a sufrir, pero estamos esperando que este sufrimiento nos ayude a fortalecernos para esta segunda venida. Y hablar de la segunda venida, el Señor le dice: apacentad el rebaño de Dios, o la grey, ¿sí? Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y acá está hablando de que el pastor de la iglesia, el anciano, o los ancianos de la iglesia, ¿sí? Tienen que hacer una provisión. Miren qué importante que es este rol dentro de la iglesia, porque tienen que hacer de la provisión espiritual para la iglesia, de la protección, de la supervisión, de la disciplina, de la instrucción, de corregir errores, faltas, de apercibir. Y es un rol que no habla de una superioridad del anciano en rol, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no es el anciano. Y el anciano cumple este rol voluntariamente, por anhelo, porque dice que anhela obispado, buena obra desea, y lo lleva adelante bajo el peso de la responsabilidad de sus hombros, que está el Señor viendo esto. Entonces es una responsabilidad tan grande que siempre la vemos en Hugo, en Luis, que están trabajando por los hermanos, preocupándose por los hermanos, en que la dirección espiritual esté, que no haya un error doctrinal en las cosas que se dice, que se cumplan las escrituras en función a lo que hemos aprendido de parte del Señor. Y esta es la responsabilidad de los que no jugamos ese rol, de orar por ellos, de estar siempre en concordancia con ellos. O sea, para apoyarle en esta tarea. Y el ancianato se desarrolla en una forma positiva, o sea, en un sentido positivo. La forma de trabajar es haciendo estas cosas,
¿sí? El apóstol le dice, bueno, tienen que apacentar la grey. ¿Cómo apacientan la grey? ¿Cómo la cuidan? Y de esta forma, o sea, guiando, proveyendo espiritualmente, instruyendo, disciplinando, llegado el caso, ¿sí? Para que el rebaño o la grey esté contenida y cuidada de los ataques del enemigo. Y estos motivos siempre van a tener las ganas la predisposición de corazón del anciano de hacerlo, no sintiéndose obligado, ¿sí? Porque esto es algo voluntario. Cuando uno está en el rol o ocupa el rol de anciano, lo hace de manera voluntaria, ¿sí? No es que alguien lo fuerza o le pone, como decir, una pistola en la cabeza para ocupar el rol porque no hay nadie más que se haga cargo de esto. O sea, no, lo hace porque lo anhela, ¿sí? Porque hay un premio supremo, después lo vamos a leer, para los ancianos, ¿sí? Los que anhelen este obispado. Y el Señor dice, bueno, esta es la motivación que tenemos que tener para servir al Señor, pero no solo para los ancianos, para cualquier diácono, para cualquier persona que quiera servir en la iglesia, tiene que estar la motivación de hacerlo de la mejor manera, de servir con estas ganas, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estaban sufriendo. Pedro le dice, apacentar la grey, cuidando de ella, y le va a decir, no por fuerza, ¿sí? No forzando a nadie. El que no quiera servir en la iglesia, el Señor no fuerza a nadie. Los ancianos no te van a forzar a servir en la iglesia si no querés servir, si no querés hacer, no te van a obligar. O sea, es un servicio voluntario. Y como siempre decimos, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria al Señor? Como decía cuando iban a construir el templo. Y esto es lo mismo en la vida personal de cada uno, de que su tiempo, sus capacidades, sus recursos, los pone a servicio del Señor. Y le habla diciendo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y aquí ganancia deshonesta habla de, no por avaricia del dinero, sino con un sincero deseo de hacer, de servir, ¿sí? La iglesia no es para que los ancianos se llenen de dinero, para que el pastor se llene de plata, como vemos por medio de la ofrenda, y le compren un auto, le compren lo mejor al pastor y a la pastora. Esto no es así, no es bíblico, hermanos, ¿sí? El servicio es voluntario, es ad honorem, como decimos, y hay hermanos que sí sirven a tiempo completo, ¿sí? Y tienen un sueldo, pero no se hacen millonarios haciendo esto, ¿no? Le alcanza para el sustento personal y de su familia, en el cual puedan estar bien por el trabajo que hacen, porque no trabajan de otra cosa, ¿sí? Muchas veces nos preguntaban, che, ¿y los pastores de tu iglesia qué hacen? ¿Viven solamente de esto? No, los pastores de nuestra iglesia trabajan. Uno cría vaca, el otro tiene su renta, trabaja, va y viene, hiperactivo, tiene obras por todos lados, pero están trabajando. O sea, no es que son personas que viven solamente de esto. El apóstol Pablo hacía tiendas, o sea, todos trabajan acá, nadie se la lleva de arriba. ¿Pero por qué? ¿La iglesia no los puede sostener? No. Básicamente la iglesia tenemos una forma de pensamiento en el cual cada uno trabaja para sostener su familia, y cada uno ofrenda a la iglesia y da de su tiempo para esto. Y esa es la forma que hemos aprendido sanamente y hasta aquí hemos llegado. Después habla acerca, no como teniendo señorío, ¿sí? Y esto habla de la capacidad del anciano de transmitir conocimiento, ¿sí? Pero de no, como decimos los jóvenes, de no sobrar la situación, de ser humilde. O sea, hay ancianos que saben mucho de la Biblia, que conocen mucho espiritualmente, y dejan hacer a los jóvenes, y cuando se equivocan en un concepto o en un pensamiento, en privado lo amonestan. Me ha pasado. Y han dicho, esto no era tan así, sino que tener cuidado con esto, ¿sí? Por cómo se dice o por cómo se hace, para que no se malinterprete. Entonces, el señorío habla de eso, o sea, no creer que el anciano está en un pedestal más arriba que la iglesia, que los hermanos que conforman la grey o el rebaño, sino que está a la misma altura, pero tiene la capacidad de hablar, de la capacidad de visitar, de decir cosas, y es el hermano, para así decirlo de una forma, más reconocido, porque tiene mayor afinidad o mayor vínculo o comunicación con el resto de la grey.
porque está al pendiente de todos los hermanos. Y el Señor le dice, bueno, no tenés que tener señorío, pero además de no tener señorío, y esto es algo que es una palabra fuerte, dice, tenés que ser ejemplo en la congregación. Y ser ejemplo en la congregación, la verdad que es un peso, ¿por qué? Porque te están mirando y los jóvenes, los jóvenes mayores, todos miran a los ancianos para ser ejemplo de las cosas que hacen. Entonces, es como cada uno de los que vienen más atrás vienen mirando a los que tienen más arriba. ¿Y por qué le dice que tienen que ser ejemplos? Porque tienen que formar a hermanos que anhelen tener este mismo servicio, que anhelen obispado, que anhelen ser ancianos, que anhelen estar en continuo trabajo en las cosas del Señor para que la obra siga adelante. Entonces, esto es un cargo que siempre está sobre los ancianos y que tenemos que orar para que ayudar, para que el Señor sostenga a nuestros ancianos para que sigan siendo ejemplos. Y le dice el verso 4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y este es el premio, ¿no? A este trabajo, porque es un trabajo de toda la vida, ¿no? El Señor le va a dar a los ancianos una corona incorruptible de gloria, ¿sí? Y esta recompensa al servicio, o esta recompensa, en la Biblia habla de varias coronas, ¿no? Está la corona de la vida, la corona de la justicia, y está esta corona de gloria. Y esta corona de gloria, leyendo un poco de qué era lo que significaba, vamos a decir, bueno, ¿cómo podemos medir la gloria? ¿Cuál es la gloria? ¿La gloria del mundo? No, es la gloria de Dios. La gloria del mundo es efímera, dura un poco. Ahí lo tienen el caso de Maradona, 60 años, murió, sin pena ni gloria, solo. ¿Sí? En cambio, la gloria de Dios nos habla de esta gloria que es una gloria tan grande, ¿sí? Que el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Imagínense el tamaño de la gloria de Dios que dicen los cielos. O sea, los cielos es el universo. Este universo habla de la gloria de Dios. Miren el privilegio del ancianato de decir, bueno, el Señor te da una corona de la gloria de Dios. ¿Sí? Y es una motivación, como siendo una motivación extra para el anciano de trabajar de esta manera, cuidando todo esto que leímos, ¿sí? De cómo tiene que ser, porque el Señor le va a dar algo preciado. Y este príncipe de los pastores, ¿sí? Es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor se fue al cielo, ¿sí? Y dio dones a los hombres, dice la Biblia, porque el Espíritu Santo vino a morar, dio dones a los hombres, y dentro de esos dones, de esas capacidades, los ancianos tienen esta capacidad de poder llevar adelante este trabajo. Y al poder llevar adelante este trabajo, le da la facultad de poder tomar decisiones dentro del cuerpo para velar por este cuerpo. El Señor Jesucristo le va a buscar un texto para hacer un poco más literal. Le va a decir a Pedro, en Juan capítulo 21, le dice, cuando hubieron comido, verso 15 del capítulo 21 de Juan, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué el recalcarle esto? ¿Sí? Para que no perdiera el foco Pedro de lo importante que es para el Señor el rebaño, la grey, y la persona que va a poner por obispo, por anciano de la iglesia,
el foco es ese conjunto, es ese grupo de personas, y cada hermano tiene su mundo, cada hermano tiene su forma de pensar, cada hermano obra de cierta manera, y el anciano tiene que estar ahí para guiar, para sostener, para corregir, para disciplinar, y para que ese rebaño funcione sabiendo que hay alguien, y no estamos solos, o sea, no somos un grupo de que vamos solos para todos lados, tenemos una guía, tenemos un norte, tenemos a qué aferrarnos, alguien que nos enseña la palabra, alguien que nos instruye, alguien que nos muestra el camino. Y todo esto habla o viene en la misma línea de pensamiento de que estamos viviendo en un mundo en el cual vamos a tener aflicciones, y el Señor dice, confiad porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. En estos sufrimientos, en estos tiempos que ha estado la iglesia en este mundo, han habido persecuciones, asesinatos, muchos hermanos nuestros han padecido por ser cristianos, y muchos de ellos necesitaron de un anciano o de una iglesia ordenada sanamente, conforme a la sana doctrina, esté guiada por un cuerpo que forme o sostenga a nuestros hermanos. ¿Sí? Y los ancianos han cumplido esta función, por eso llegamos hoy, 2020, con iglesias evangélicas que predican la verdad. ¿Por qué? Porque han habido hermanos que tuvieron este anhelo, se preocuparon y apacentaron la grey como el Señor lo demandaba. Dicho esto, dejando de lado un poco el tema de los ancianos, que ya hemos hablado, vamos a hablar ahora qué le dice a los jóvenes, ¿sí? Por amor del tiempo. A los jóvenes les va a decir algo importante, ¿no? Porque le va a decir, igualmente ustedes, jóvenes, ¿sí? Además de lo que le escuchen lo que le estoy diciendo a los ancianos, igualmente ustedes, además de escuchar esto, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? Estar sujetos a los ancianos. ¿Sí? Porque no solo se trata de mirar a los ancianos lo que hacen, sino de que hacerle caso a los ancianos lo que dicen. ¿Sí? O sea, respetar la palabra de autoridad del anciano y sujetarse a lo que el anciano dice. Porque, ¿qué pasa? Bueno, se ha, como muchas veces, trastocado el orden, ¿sí? Que los jóvenes no se someten a los ancianos, sino que el orden parece haberse invertido, que son los mayores los que deben someterse a los jóvenes. Y no es así. Y bíblicamente no es así. ¿Sí? Entonces, esto... el tiempo va muy rápido, los cambios van muy acelerados, ¿sí? Y pareciera como que en este sentido la palabra también debería cambiar, y no es así. Dios no altera el orden. Dios no nos alteró el orden a nosotros de que los jóvenes tienen que estar por encima de los ancianos y los ancianos deben sujetarse a lo que hacen los jóvenes, y esto la bíblicamente dice que los jóvenes tienen que sujetarse a los ancianos, ¿sí? Y los dice a todos, ¿sí? Después, todos sumisos. Y acá incluye jóvenes, ancianos, mujeres, hermanas mayores y mujeres ancianos, hijos, tíos, todos los que conforman la iglesia. Sumisos unos a otros. ¿Y qué dice? ¿Para qué? Revestidos de humildad. ¿Sí? ¿Y qué significa la humildad? Bueno, Dios dice esto: Dios resiste a los soberbios, ¿sí? Y da gracia, da favor a los que son humildes. Y esto Dios nos remarca, porque lo que más nos cuesta es ser humildes. Más cuesta hoy en día ser humilde. ¿Por qué? Porque a medida que vamos adquiriendo conocimiento, a medida que vamos formando nuestro carácter, ¿sí? Vamos formando una personalidad. Y esa personalidad muchas veces se arma de defensa para resistir cualquier ataque malintencionado, o que nosotros interpretamos que es malintencionado. Pero del plano espiritual no es así. Para Dios no es así. Dios nos dice que tenemos que ser humildes, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo que el que quiera ser mayor entre todos vosotros tiene que ser vuestro siervo. Miren la diferencia, ¿no? En cambio acá creemos, o por ahí podemos malinterpretar los jóvenes, que tomar un mensaje desde la plataforma en su momento como se hacía, o tener un ministerio, estamos en una condición de superioridad en la iglesia, y no es así. Esto no es así, ¿sí? Todos somos el cuerpo y la cabeza es Cristo, pero hay un orden en el cual la iglesia se desarrolla, una organización, y es el cuerpo de ancianos, de diáconos, de servidores, que quieren estar presentes en esto. Y
nos dice que tenemos que resistir Dios resiste a los soberbios, porque imagínense, pensaban en los soberbios más importantes de la Biblia, ¿no? Pero bueno, hay uno que está en el Antiguo Testamento que es el faraón de Egipto, ¿sí? Soberbio, ¿sí? Como él solo. Dios los hizo padecer plagas, muerte, ¿sí? Y porque por su corazón estaba endurecido, ¿sí? Y era soberbio, perdió todo. En vez de dejar ir al pueblo de Israel por su forma de pensar, por lo que él creía, ¿sí? Terminó muriendo. Ahora, volviendo un poco más a la normalidad nuestra y a nuestra realidad, ¿tenemos algo de soberbia en nuestro pensamiento, en nuestro proceder? Dejémosla de lado, ¿no? Porque estamos afrentando a Dios, no al anciano, ¿eh? Estamos afrentando a Hugo, a Luis, las cosas que dicen, sino estamos afrentando a Dios, porque Dios estamos resistiendo y no estamos siendo humildes. Ahora, esta humildad, ¿sí? También habla para los ancianos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas siempre se van a hacer como dicen los ancianos, no. No, eso no dice eso. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que las cosas se van a hacer conforme a la voluntad del Señor y del Espíritu, y que los ancianos tienen que formar parte de muchas decisiones que se hacen, de actividades, de cosas que la iglesia va a desarrollar, pero no quiere decir que todo lo que tengamos que hacerlo como dice el anciano, ¿no? Porque el anciano tiene su trabajo ya importante en la iglesia. Sí lo tenemos como consulta, como respuesta a dudas, ¿sí? Como pedirle que ore por la actividad que vamos a hacer, que esté, o qué le parece un tema que vamos a tratar, cosas que muchas veces se olvidan y las pasamos como poste caído, ¿no? Entonces, Dios nos recuerda siempre estas pequeñas cosas que generalmente pueden producir problemas o situaciones de soberbia, ¿sí? y de malos entendimientos. Por último, dice, o vamos a avanzar para ir terminando, humillado bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿sí? Y sabemos que va a haber un tiempo en que Dios nos va a exaltar si nos humillamos. O sea, nosotros no esperamos que el mundo exalte a la iglesia, o el mundo diga, uy, mirá qué bueno los evangélicos, cómo van todos con el pañuelo celeste a resistir contra el aborto. No, nosotros no vamos por eso, no estamos con eso. O sea, estamos en contra del aborto, pero no buscamos el favor del mundo, ni de los dirigentes, ni de los políticos, sino buscamos el favor de Dios, ¿sí? De exaltar a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Entonces nos dice que tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, no de un político ni de alguien que quiera darnos un favor en esto. Para que Dios nos va a exaltar en su debido momento, vamos a ser exaltados por Dios, ¿sí? Vamos a ser reconocidos, vamos a poder ser establecidos, ¿sí? Muchas veces, recuerdo el texto que me decía siempre la nona, Dios honra a los que le honran, ¿sí? Si nosotros honramos al Señor con nuestra vida, humillados, el Señor nos va a honrar y nos va a reconocer en el tiempo que lo necesitemos, ¿sí? Y dice el verso 7 que tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Y el Señor acá nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28 al 30, ¿sí? Que nos dice que tenemos que llevar su yugo porque fácil y ligera es su carga. Entonces, acá la misma idea, diciéndonos, bueno, están ansiosos, viven en un mundo, ya no saben cómo termina el 2020, si explota todo ahora a fin de año y si arranca bien el 2021, bueno, no estén ansiosos. Echen toda la ansiedad sobre el Señor, porque estamos en la mano poderosa de Él. No olvidemos esto, sino que entendámoslo para vivir confiadamente. ¿Por qué? Porque nos dice, sed sobrios, ¿sí? Y acá la palabra sed sobrios dice que tenemos que, se usa en un sentido de que tenemos que estar vigilando atentamente, ¿sí? No que solamente estar despiertos, ¿sí? Sino que tenemos que vigilar atentamente porque hay alguien, ¿sí? ¿Sí? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿sí?
texto que le encanta a Lucas, dice, como león rugiente, ¿sí?, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a los que se va a devorar van a ser los soberbios, ¿sí? A los soberbios de este mundo, a los que no se humillen bajo la mano poderosa del Señor, a los que digan, no, esto no es tan así, Hugo está equivocado, Luis está equivocado, Daniel está equivocado, Joaquín está equivocado, Huguito está equivocado, hay muchos equivocados en Casilda, dicen cualquier cosa, el diablo se los va a devorar, ¿sí? Porque nosotros no hablamos por nosotros, hablamos por lo que la palabra nos enseña y por lo que hemos aprendido. Y dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, como anda alrededor a quien devorar, buscando a quién va a agarrar, nos da un consejo, dice, resistid firmes en la fe, ¿sí? Prestemos atención, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces dice, Satanás va a tratar de atacar la iglesia de todas las formas que pueda. Y nos dice que tenemos que resistir. Y acá la idea es resistir, es la figura de un ejército. Si no habla de uno, resistir habla de varios, de la iglesia, ¿sí? Si estamos dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, estamos protegidos. Fuera de la iglesia, estamos a la merced del mundo, a la merced del diablo. Si estamos dentro de la iglesia, formamos parte del cuerpo, somos como ese ejército, vieron en la antigüedad que se ponían todos juntos al lado con los escudos de guerra para pelear y la lanza, así. Imposible que el enemigo pueda ingresar por algún lado, resistiendo, ¿sí?, contra las acechanzas del diablo. Y bueno, en función a que estamos resistiendo, estamos luchando porque tenemos sufrimientos, porque hemos padecido, los hermanos han padecido tiempo, muchos hermanos, como dijimos al principio, tenemos que ver que esto tiene una relación directa con la segunda venida del Señor Jesucristo. Estos sufrimientos o padecimientos temporales que vivimos, ya sean espirituales o físicos, ¿sí?, nos perfeccionan para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y este es el mensaje de esta carta, o sea, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que ser una constante en nuestro pensamiento en cuanto a planificar una forma de vida en este mundo. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones y sufrimientos. Pero dentro de esos sufrimientos y aflicciones, tenemos que meter dentro de esto el concepto de que tenemos una eternidad y anhelamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Sobre todo a Él, ¿no? Porque muchos anhelan al Señor. Bueno, anhelamos la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque siempre decimos, Maranata, el Señor viene. Bueno, ¿cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. ¿Y cuándo va a acontecer todo esto? Mientras estamos acá y que tenemos todos estos sufrimientos, tenemos todo el consejo de la Biblia para apoyarnos, para resistir, para estar firmes, para ser humildes, para velar, ser sobrios y prestar atención a esto. Pero siempre teniendo en nuestro plan de vida la segunda venida del Señor Jesucristo, sabiendo que el Señor va a venir, que nos va a venir a buscar. Pedro, cuando le tocó a defender al Señor las primeras veces, lo negó y después lloró amargamente. O sea, es difícil, no es fácil, ¿sí? Gracias a Dios no nos persiguen ni nos escarcelan ni vivimos en Medio Oriente donde nos pueden matar, pero tenemos una lucha muy importante contra huestes, contra principados celestiales, contra demonios que están en este mundo, que tienen influencia sobre políticos, sobre senadores, que sacan leyes que son contrarias. Entonces, resistamos, y mientras estamos aquí padeciendo esto, tengamos nuestra mente y nuestro corazón en esta fe sincera que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en la cual anhelamos su venida, ¿sí? Sabiendo que tenemos servicio, los ancianos, los diáconos, que hacer, ¿sí?, para transmitir esperanza, predicar el Evangelio, no dejar de hacer la forma de transmitir el plan de salvación de Dios. Y además de esto, tenemos que comportarnos con humildad y con paciencia, porque el Señor aún no vino. Que el Señor bendiga su palabra, que bendiga a los ancianos de la iglesia para que puedan estar firmes, a los jóvenes y a toda la congregación, sabiendo que tenemos que resistir y soportar hasta que nuestro Señor venga. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con una oración.
Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque vemos en ella lo que tú dejaste para los ancianos, para los jóvenes, para toda la congregación. Ayúdanos a estar firmes en este tiempo, a poder soportar las acechanzas del maligno, resistiendo, sabiendo que tenemos sufrimientos y padecimientos en este mundo, pero nada se compara con la gloria eterna que tú nos vas a dar. Ayúdanos a vivir así, esperanzados. Anhelamos tu venida, Señor, para cuando tú vengas a buscar. Pedimos por los amigos, hermanos que aún no son tuyos, para que pasen a ser parte de la familia de Dios, aceptando a Jesucristo como su Salvador personal. Damos gracias por el mensaje, pedimos por la iglesia, por los hermanos que no están presentes, que están de viaje, que tú los guardes y los cuides. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos, ¿cómo les va? ¡Wow! Fue para los ancianos también. Me quedo con la última frase que dice el apóstol de ese ejemplo. Y entonces ese ejemplo es lo que a uno lo tiene en vilo permanentemente, porque tenemos gente atrás, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, y es un compromiso de dejar un legado para que los que vienen atrás honren al Señor en la actividad que el Señor los ponga en el día de mañana.